Nos enlazamos vía telefónica con el cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Hoy hablaremos sobre la persecución del obispo Juan Navarrete y Guerrero. Muy buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Ujú. antes de empezar, quisiera decir que la gente confunde la guerra cristera en México con la persecución del obispo Juan Navarrete y Guerrero. Ujú. Y para eso vamos a hablar ahora, para aclararlo eso y que conozcan las dos cosas diferentes. Ok, muy bien. Entonces, a ver, cuéntanos entonces. Pues entonces, el 12 de julio de 1919, el obispo Juan Fortino Navarrete y Guerrero llegó a Sonora a tomar posesión de la diócesis. Entre los instrumentos promovidos para la solución de los graves problemas sociales de aquella época, a la luz de la encíclica Rerum Novarum, Navarrete promovió la creación de los círculos católicos, el fomento de las cajas de ahorro, además de las tradicionales obras de beneficencia, asilos, hospitales, escuelas, etcétera. El obispo Navarrete promovía intensamente durante todo su apostolado. Esa era la política de la Iglesia Católica del mundo en ese entonces. Por eso existe el colegio Lux y otras escuelas en el Estado y demás instituciones. Pero en 1926 llegó a Sonora la persecución del presidente Plutarco Elías Calles, y el 16 de septiembre de ese año el obispo Navarrete recibió la notificación del gobernador Leandro Prega Giola para que abandonara el país. Es decir, en ese año 26 empezó en el centro del país la guerra cristera. Pero a Sonora llegó la expulsión del obispo Navarrete y obedeciendo la orden del gobernador, se exilió en Nogales, Arizona, donde instaló el seminario en un viejo caserón abandonado por el ejército norteamericano, el que llamaron la Casa Verde. Y ahí junto a seminaristas probaron por 3 años el pan amargo del destierro. Navarrete regresó a su diócesis en Sonora en septiembre del 29, 3 años después, cuando había terminado la guerra cristera en el centro del país. E instaló el seminario en Magdalena, Sonora, haciéndoles la promesa a sus seminaristas de que cualesquiera que fueran los peligros que se presentaran en el futuro, no aceptaría irse al exilio y permanecería en su diócesis. Resumiendo aquella famosísima frase que se hizo desde entonces célebre, de Sonora al cielo. O sea, aquí me muero, pero no me exilian. Pero a principios de febrero de 1932, ya había terminado la guerra cristera en el país, el obispo recibió una nueva orden de destierro ordenada por el gobernador Rodolfo Elías Calles, hijo del expresidente Plutarco Elías Calles. Y entonces el seminario de nuevo fue clausurado. Posteriormente fueron desterrados todos los sacerdotes, incautados los templos y prohibida toda manifestación de culto. Esa era una persecución personal del gobernador Rodolfo Elías Calles. En esa ocasión los planes del obispo eran otros. En una reunión con sus seminaristas les notificó que el recinto sería trasladado a cualquier lugar posible, pero no abandonaría el país. Se disfrazó de lugareño, se hizo llamar Fortino Guerrero y se refugió en el rancho Buenavista en el municipio de Magdalena. En 1933 decidió trasladarse junto con su seminario a lo más alto de la Sierra Madre Occidental, a un paraje llamado Los Ciriales, que era una cueva que tenía en la entrada 2 enormes pinos que parecían cirios, y eso está en el municipio de Nacorichico, Sonora, allá en lo alto de la sierra, donde ordenó a 2 sacerdotes, Juan Barceló y Salvador Sandoval, en 1935. Mucha gente confunde Los Ciriales con un rancho que después, en los años 40, Navarrete construyó en esa misma región donde están Los Ciriales, en el municipio de Nacorichico. Las cosas cambiaron el 29 de octubre del 35, cuando una partida de unos 300 soldados llegó hasta aquel lugar, hasta Los Ciriales, el cual saquearon e incendiaron. Afortunadamente, el obispo fue alertado por los rancheros del pueblo que lo protegían y demás, y alcanzó con sus seminaristas a escapar a tiempo,
y después de recorrer 95 kilómetros llegaron a Nacosari, Sonora, donde los esperaban otros seminaristas y se establecieron en una casa de campo llamada La Cuesta del Castillo. En 1936 Navarrete bajó de la sierra a esconderse en un lugar llamado El Oasis, propiedad de una feligresa llamada Lolita Pacheco, localizado al norte de Guaymas, en las inmediaciones de lo que hoy en día es el Estero del Soldado. Y los perseguidos, él y su gente, lo bautizaron como La Huertita. Mientras los seminaristas estudiaban y sembraban escondidos en ese rancho, Fortino Guerrero, el obispo, seguía en sus correrías apostólicas clandestinas por toda la diócesis, disfrazado de otra persona. Cuando en 1937 llegó al gobierno del estado el general Román Yocupicio, la situación cambió favorablemente al cesar la persecución del obispo, y este pudo regresar de su exilio 5 años después de haber sido expulsado de su sede, pero no salió de Sonora como lo había prometido. De vuelta a su diócesis, Navarrete empezó la reconstrucción espiritual de todo el territorio y la reparación de los templos, la apertura de 56 escuelas católicas, entre escuelas, una famosa escuela normal en Batuc, donde ahora es la presa del Novillo, y fundó la Liga Diocesana y una permanente evangelización en la diócesis. Reabrió el seminario en un lugar en Hermosillo llamado La Parcela, donde hoy en día es el Instituto Quino. El 8 de julio del 44 se celebró las bodas de plata episcopales de Navarrete, un obispo para entonces muy querido y muy respetado, y se hizo una gran fiesta. Posteriormente, el 69, celebró sus bodas de oro episcopales con una enorme celebración de la que se han publicado folletos y libros. Él les decía a sus sacerdotes: sean por su conducta personal y su actuación pública los verdaderos representantes de Jesucristo y procuradores del reino de Dios en sus parroquias. Después de 43 años de no ir a Roma, donde había estudiado su doctorado muchos años atrás, asistió al Concilio Vaticano número 2, donde los cambios le provocaron profundas inquietudes, pero siempre manifestó su profunda obediencia a Juan 23. Ahí fue, en ese concilio, donde se cambiaron las reglas de la iglesia y ya no eran en latín y el sacerdote dándole la espalda a los feligreses, se hicieron en español, como las conocemos hoy en día, el padre de frente. En 1966, cuando él ya tenía la edad suficiente, fue nombrado un obispo coadjutor de Hermosillo, llamado Carlos Quintero Arce, con derecho a sucesión. Y el 11 de agosto del 68, Navarrete se retiró a la vida privada y Quintero Arce fue nombrado sacerdote. El obispo Juan Fortino Navarrete Guerrero falleció en Hermosillo, Sonora, a las 2:07 de la mañana del domingo 21 de febrero de 1982. Está sepultado en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción en Hermosillo. Él fue el creador de toda una generación de sacerdotes, pues famosísimos, entregados a la religiosidad con la escuela de Navarrete. Uno de ellos, el padre Pedro Villegas Ramírez, de quien yo tuve el privilegio de escribir su biografía. Esa es la historia de este obispo muy querido en Sonora, que recorrió todo el estado y dejó una huella imborrable en la historia de Sonora. Que no sé, y usted me corrige, Ignacio, el dato, según yo, tiene bastantes bustos, Juan Navarrete, aquí en Hermosillo. Pues tiene un bulevar. Ajá, sí, el bulevar. Creo que 3 bustos de él en el mismo bulevar que lleva su nombre, el bulevar Navarrete. Pero es que fue muy, pero muy querido, y todavía hay rastros de su trabajo, como son las escuelas estas. En cada de estos municipios grandes había una escuela de Navarrete, había un asilo como el que tenemos aquí, y un montón de instituciones que dejó para siempre.
Muy bien, pues muy interesante el tema y qué bueno siempre es recordar el legado, pues y la historia, la vida de Juan Navarrete y Guerrero. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos reportamos entonces próximamente. Hasta la semana próxima. Buenos días. Hasta la próxima. Gracias. Ahí está, en esta sección en donde siempre recordamos y aprendemos de estos personajes tan importantes para nuestra comunidad.